Este miércoles, desde las 7 de la tarde, en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco, pondremos en antena otro interesante tema que hemos denominado A vueltas con las energías renovables. Para hablarnos de este asunto nos acompañará todo un experto en la materia, Modesto Aguirre Gómez. Recuerden que pueden escuchar La Peonza en el 87.7 de la FM, en nuestra web radiotorrepacheco.es y en el Facebook Live de esta emisora. Nos escuchamos este miércoles a las 7 de la tarde en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco. Buenas tardes, aquí estamos con ustedes otra vez desde La Peonza, que ya saben, los que nos siguen, que nos pueden seguir en Radio Torre Pacheco en el 87.7, a mí me gustaba aquello de en el dial 87.7 de la frecuencia modulada, en radiotorrepacheco.es y en el Facebook Live, que también, y si no pueden vernos, posteriormente nos pueden buscar en YouTube, o YouTube, como lo prefieran, YouTube, y nos pueden buscar por La Peonza en Radio Torre Pacheco y ahí también pueden ver grabado el programa. Bien, en esta campaña, en esta segunda campaña de La Peonza, tuvimos un primer invitado, Modesto Aguirre, estuvimos hablando de las energías renovables y nos supo a poco. Quizás intervenimos nosotros demasiado y nuestro invitado, que era el experto, fue el que menos intervino. Y hoy estamos llenos de dudas. Sí, claro, y entonces hoy lo hemos traído de nuevo, pero para casi prácticamente que sea monotemático y que sea monográfico tuyo, que nos explique todo aquello que se nos quedó en el tintero, en el buche, y nos aclare un poco más sobre el tema de las energías renovables. Ya saben que nos acompañan como todas las tardes. Voy a empezar primero. A mí me enseñaron que primero hay que a las señoras. Sí, es que tenemos una edad. Sí, ¿verdad? Sí, es que y esos hábitos, es que mira que es difícil quitárselos. Me recuerda la canción de María Dolores Pradera, la de vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Anda que no ha llovido, Exactamente. Y entonces pues a mí me enseñaron que primero las señoras. Bueno, María José Molina, Antonio Plata y por supuesto nuestro invitado Modesto Aguirre. Y vamos a tener una cuña, porque como saben Miguel no se puede incorporar de momento, pero sí que ha querido dejar testimonio de su intervención en este programa como un miembro más, como es de hecho, y estamos deseando que esté con nosotros. Bien. ¿Y si empezamos entonces? Y si os parece bien, y le parece bien al público, pues empezamos con su intervención, con la de Miguel. ¿De acuerdo? Queridos amigos, perdonad que hoy mi aportación lo haga grabada, pero tienen que hacerme una prueba y coincide con el horario del programa. Puesto que en el pasado programa sobre energías verdes y renovables, pues yo creo que se dijo todo lo que había que decir. Pero ahora estamos en un nuevo tiempo, porque el que quiere hacerse el amo del mundo, Trump, precisamente está en contra del cambio climático, en contra de todo contrato verde, en contra de toda energía renovable. Y hablando de España, que es uno de los países mayores productores de energía solar, precisamente es China quien se ha fijado en nosotros.
y hay más de 10.000 millones de inversión china en energía verde en España. Hay empresas como la automovilística Chery, como CATL, como OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, precisamente, que están indicando a España como principal recurso de energía, como país con principal recurso de energía verde. Es más, aquí muy cerquita, en Mula, el mayor parque solar de Europa recientemente ha sido comprado por los chinos. Creo que se llama la compañía SAIC. Todo esto quiere decir que el gigante, por cierto, la marca MG, que también es china, quiere invertir también aquí en fábricas de baterías para sus coches eléctricos. Podría desarrollar una conferencia sobre esto, pero no es el caso. El mensaje que yo quiero decir es que, puesto que ahora mismo estamos en claro intentos de retroceso y China se ha fijado en España y está invirtiendo en España, cosa que tampoco entiendo, porque en eso, ¿por qué nosotros no podemos invertir en nuestras propias industrias y en nuestro propio país y no dejar que los beneficios y los royalties se lo lleven los chinos? Pues por lo menos que se lo lleve Europa, que invierta otra nación más rica que la nuestra, pero es algo que no lo entiendo. Menos invertir en rearme y más invertir en energías verdes. Pero en fin, aquí lo dejo. Espero que esta corta y esta pequeña aportación pues os dé para desarrollarla pues en un mayor sentido. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel. Bueno, Pues no está mal la reflexión, ¿vale? Pues ha dicho ahí algo muy interesante sobre lo que igual tú quieres decir, ¿no? Sí. Porque ha hablado de esas... a mí ya se me ha olvidado lo que ha dicho. De las baterías. De las baterías. De las baterías. Ya te puedes quitar. Yo, sinceramente, no sabría decir por qué los chinos están invirtiendo aquí en España, porque verdaderamente fabricar una batería en China es mucho más barato que, digamos, en toda Europa. El tema es que sí que es verdad que se tiene que invertir bastante mucho en las baterías, porque yo a día de hoy, y que soy, digamos, pro de las energías renovables, no me compraría a día de hoy todavía un coche eléctrico. ¿Por qué? Bueno, yo estoy funcionando ahora mismo con el coche que me compré en el 2004, un diésel, y con eso sigo funcionando. ¿Por qué no me compraría el coche eléctrico a día de hoy? Pues básicamente porque las baterías no se han estandarizado. Es decir, si tienes un golpe, aunque sea en el chasis, en la parte baja del coche, tienes un problema gordísimo. Eso lo han hablado mucho, por ejemplo, Ángel Gaita, que es un youtuber, ha explicado la problemática que tiene, y es que, por ejemplo, los fabricantes se aprovechan de que cuando tienes un golpe en la batería, tienes que cambiar la batería entera. Y eso vale por lo menos el 60, 40 o el 50% del precio del coche eléctrico. ¿En euros cuánto? En euros, pues 30.000, 35.000, depende del coche, depende de la capacidad de la batería, depende, pero normalmente un Tesla, por ejemplo, que tiene 60.000, que vale 60.000 euros, es que te puede gastar 20.000 euros o sea, el seguro tendría que pagar 20.000 euros en cambiarte la batería, que a lo mejor está bien, o sea, simplemente se ha llevado un pequeño golpe. Entonces, principalmente por eso, porque tú, si te quedas sin batería, te quedas sin coche, básicamente. Y luego está que tienen un pequeño problema, y es que si en verdad existe un problema con la batería, el coche, pues sí, se puede incendiar y te quedas directamente sin vehículo.
Eso, entonces, esa pequeña problemática que tiene de que no se han estandarizado y de que, por ejemplo, no que si no te quiere el seguro cubrir el coste, pues tú te quedas directamente sin coche. Luego, un pequeño problema que yo he tenido ahora, por ejemplo, con la batería de mi teléfono móvil. ¿Vale? Yo tenía un teléfono móvil de 2018 y funcionaba perfectamente. Y sí era válido. El problema es que se me ha degradado y cuando he querido sustituirla, porque otro cogería y cambiaría de móvil, pero yo no, era perfectamente válido y yo quería utilizarlo. Pues el fabricante ha desaparecido. Entonces he tenido que buscarme la batería por un sitio y por otro lado que me la sustituyeran. Lo voy a haber hecho yo, pero quería que lo hiciera por lo menos un profesional. Pues me queda sin móvil. Entonces, con un coche eléctrico pasaría exactamente igual. Es decir, cuando no sé exactamente el ciclo de recargas que tiene un coche, pero 600, 700, depende de cómo tú utilices la batería, porque si tú la tratas bien te durará más, pero si no, pues tienes ese inconveniente de que dado un tiempo te quedas sin coche. Y eso es un problema. Entonces, yo, por esos dos motivos, yo todavía no me compro un coche eléctrico. Yo optaría más bien por el coche de hidrógeno, pero ese tiene también una serie de problemas y hablaré yo aquí ahora de los inconvenientes del hidrógeno, que es por lo que mucha gente me ha parado por la calle y me ha dicho del por qué todavía no se ha instalado lo que es todo lo que estuvimos hablando en el anterior programa de energías renovables, y que, bueno, pues pondré cuáles son los inconvenientes del hidrógeno y por qué a día de hoy es una tecnología que no es madura y que no funciona. Y bueno, no sé si me quería hacer alguna pregunta más Me ha parecido en concreto. tremendamente interesante lo que has dicho de los coches eléctricos, porque lo has explicado con muchísima claridad. Sí. Porque todos hemos oído, es que los coches eléctricos todavía no hay mucha seguridad de lo que va a pasar, de no sé qué, incluso con los híbridos, ¿eh? Entonces, El híbrido mejor. El híbrido mejor que pero el también tiene el mismo eléctrico. problema. Es que, Claro. por ejemplo, las baterías, es que el coche eléctrico es una tecnología con que lleva más de 10 años, 15 años funcionando. Las baterías no son estándares. O sea, cada fabricante fabrica su propia batería. Algunas son de pilas, son cilíndricas, otras son bloques totalmente cuadrados. Es decir, si todos se pusieran de acuerdo y en el que si desaparece un fabricante, tú te puedes comprar esa misma batería a otro fabricante y que te funcione en tu coche, pues, y que sea barata, porque eso también, pues entonces yo seguro que ya tendría el coche eléctrico comprado. De todas formas, de los híbridos, me da la impresión de que el que mejor está funcionando es el híbrido primigenio, que es el de Toyota. El de Toyota porque no es un híbrido enchufable, sino que genera una carga para su... En el freno. En el freno. En el freno regenerativo. Sí, Sí. el freno. Y no necesitas enchufarlo a la corriente. Sí que es cierto que tiene una autonomía pequeña, a lo mejor de 50 kilómetros, pero en ciudad, que es donde más se produce la sobre contaminación. todo ese motor a lo mejor es pequeño y funciona exactamente para velocidades bajas. Claro. Porque ese motor eléctrico no tira suficiente. No, solamente Sí. para circular como máximo Sí. a 50 kilómetros por hora. A partir de los 50 kilómetros por hora entra en funcionamiento el motor de combustión. Y lo que hace es que suma, digamos, las potencias del motor de combustión con el motor De todas maneras, os dais cuenta que estamos hablando de coches de un coste carísimo. O sea, que es que además no lo ponen fácil para Aunque la sea mayor reducido, parte de la población. Aunque se ha reducido bastante el precio. Sí. Pero todavía sigue teniendo esa serie de inconvenientes. De hecho, los fabricantes se han dado cuenta de que no se está apostando por el coche eléctrico. Se están retirando, parece ser, alguna. Yo no tengo muy claro si se están retirando las ayudas o si no. Europa está ahí. Yo mira hoy las noticias, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero el problema está en eso que he explicado. Entonces, Claro, yo lo que veo es que detectamos un problema. O sea, detectan un problema que todos sabemos que estamos respirando aire contaminado cada vez más, porque cada vez somos más, cada vez utilizamos más los vehículos, y por mucho que se intenten se implementen medidas en las grandes ciudades para disuadir a las personas de utilizar el vehículo privado, pero luego no hay suficiente una red de transporte Facilidad. público
lo suficientemente fluida como para que tú realmente digas, pues es que no necesito tener un coche, ni siquiera tenerlo, o bueno, o por lo menos sacarlo de la cochera. No. Hay ciudades que sí, y yo podría poner ejemplos, pero no voy a decir nada para que no, pero la mayor parte de las grandes ciudades españolas pues no tienen esa red de transporte público que te disuade de tal. Es decir, tenemos un problema de contaminación, problema de salud pública, por lo tanto, queremos cambiar y entonces decimos, bueno, pues hay que recurrir a otro tipo de energías, tal. Vamos a potenciar el uso de la sustitución de los coches por vehículos eléctricos y resulta que es que no preparas la infraestructura de manera real, de manera que de verdad dé solución al problema del que partíamos. Entonces esto es hipocresía pura, son intereses creados, son acuerdos políticos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no hay un interés real en solucionar el problema de la contaminación. Digo yo, porque de verdad, si yo no tengo la posibilidad de comprarme un coche que de verdad no contamine, o contamine mucho menos, que yo me lo pueda comprar, o que al menos me den esas ayudas, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues ¿sabéis lo que hacemos? Que yo voy conduciendo en mi coche normalito de esto, no, el mío es de gasolina sin plomo, porque así se llamaban antes. No sé si siguen llamándose así. De 95. Pues esa, 95, 98. Voy con mi coche de gasolina y me adelanta un coche o hay una cuesta y veo un coche que va soltando una cantidad de humos, coches, negro, furgonetas, camionetas, todo diésel. Una cantidad de coches que van soltando unas humaredas terribles que además te entran a ti por el aire acondicionado, por la ventanilla o por donde sea, y tú dices, y no los retiran. Además, o sea, es decir, eso es un añadido a lo que estoy diciendo. O sea, que no se están haciendo campañas reales de retirada de ese tipo de vehículos. Posiblemente porque igual esa persona que va conduciendo ese coche, como le quites ese coche, no pueda comprarse otro. No se puede comprar otro. O se queda sin negocio. No, se queda sin negocio, no se puede comprar otro, no puede ir a trabajar. Entonces, yo creo que a los políticos les pagamos para que encuentren soluciones verdaderas para el ciudadano, que es el que le paga el sueldo. Y si no, ¿qué estamos haciendo? Engañar a la gente. Básicamente. Antonio. Sí, yo quería preguntarte, más que abundar, por aquello del respeto al medio ambiente. ¿Qué pasa con las baterías de los coches eléctricos una vez que deja las de baterías funcionar? de litio ¿Qué tratamiento? ¿Se recicla? ¿No se recicla? ¿Contamina? ¿No contamina? En España, por ejemplo, hay una empresa, está en Madrid, eso ya lo dijimos en el programa anterior, en el que la batería de litio se recicla en un 99%. O sea que no hay problema en ese sentido. Y de hecho se ha conseguido y aunque esa empresa tiene las patentes, porque eso requiere, ¿no? O sea, ha invertido y para tener ese 99%, pero se recicla. La batería de litio se recicla, se recupera el litio y de hecho el litio lo puedes volver a utilizar en la batería para crear tu propia batería y no tener que comprársela a países como China, por ejemplo. Mira, ayer estuve en un mini congreso en una empresa, Alternativa Energética en Murcia, que hizo un mini congreso. Esta empresa hace grupos de electrógenos y fue, entre otras cosas, los principales fabricantes de motores, ¿no? Que le llevan motores diésel que llevan esos grupos de electrógenos. Fue Deu, fue John Deere, fue Volvo y fue también Repsol. Todos hicieron una especie de exposición. Y yo fui porque ellos han creado una máquina de un grupo electrógeno con un motor con un motor de combustión que quema hidrógeno, ¿vale? Entonces han creado una máquina de cero emisiones. En todas las exposiciones de los fabricantes
se habló básicamente de motores diésel. O sea, no están apostando por en este caso, ni por las pilas de combustible de hidrógeno, ni siquiera por el motor de hidrógeno. Solamente Deus, que era la que había hecho ese motor de hidrógeno, pues tiene sus problemas, es un prototipo y lo está poniendo en marcha ahora. Entonces lo que están haciendo es quemar el hidrógeno. Tú lo metes en el motor y lo quemas. El problema que tiene eso es que en vez de tener llegar a un 80% en una pila de combustible de rendimiento, ¿vale? Si tú metes ese hidrógeno en una pila de combustible, obtendrías como mucho un 60% teóricamente, y si aprovechas el calor, bueno, porque la pila de combustible, tú cuando de la pila sacas energía eléctrica, calor y agua. Pues si aprovechas solamente la energía, eso es un 60%, y si utilizas ese calor, un 80%, como mucho, ¿vale? Es teórico. Pues si lo quemas en un motor, solamente obtienes como mucho un 20% de ese rendimiento. Es decir, hay una pérdida evidente enorme en deficiencia energética quemando el hidrógeno frente al otro. Pero a la pila. ¿cuál es la balanza, ¿no? ¿Qué es lo que equilibra todo? El precio de ese motor. El precio de ese motor es mucho más barato, y de hecho estaban hablando de que se iba a abaratar un 40%, porque estamos hablando de que esa tecnología ya existe. Es decir, esa tecnología es un motor diésel, ¿vale? Que se ha adaptado para funcionar con hidrógeno, ¿no? Entonces, la industria al final tira por otros caminos, porque la tecnología de hidrógeno, uno de los inconvenientes que tiene es que es muy caro y que todavía no se ha desarrollado del todo. Pero ese es el que sería residuo cero. O sea, Sí. Desde ahí sale vapor de agua, sale por el... Claro, entonces es por lo que habría que apostar. Es decir, que si se dejase de invertir tanto en otro tipo de energía que es costosa, que es cara, que es caro, esos coches son caros, esos motores son caros, no dan garantías, y si se apostase por algo que resulta cero emisiones, se abarataría, ¿no? Claro, si claro, todo se volcase en eso, eso seguro. entonces Si tú inviertes, es que claro, no puedes comparar años y décadas y después decirte medio siglo de investigaciones, de horas de investigación y de inversión de lo que es toda la tecnología de combustible fósil. No puedes compararla con la inversión que se está haciendo ahora de energía renovable. Es que es una cosa que estamos hablando de que estamos, a lo mejor en proporción sería el sol y luego un granico de arena, ¿no? O sea, pero si tú inviertes... Sí, no, pero se está invirtiendo mucho dinero en renovables, ¿eh? Hombre, precisamente hoy, hasta donde llegan mis datos, se nos va la vida. La inversión en energías renovables está por encima de la inversión que se hace en mantener la conservación de los combustibles fósiles. O sea, se ha duplicado la inversión, o sea que no podemos decir... partíamos de cero. Claro, partíamos de cero, pero es importante, es muy importante. Entonces, tenemos que también dar el mensaje de que en energía renovable la inversión es muy, muy grande. Sí, pero cuando hablamos de energía renovable estamos metiendo todo. Claro, estamos metiendo todo. No estamos hablando solamente de el que produce residuo cero. Sino biogás, por ejemplo, Claro, energías renovables es el biogás. Pero emite CO2, pero es útil. Porque en algunas zonas, por ejemplo, zonas boscosas, pues si tú limpias lo que es esas ramas, todas esas hojas que van tirando y que es necesario, porque si no al final los residuos agrícolas, claro, los residuos agrícolas, pues tú los metes en una planta de procesado de biogás o de quemado o biomasa. ¿Es lo mismo biomasa, biogás? Sí, la biomasa. Bueno, el biogás, o sea, el biocombustible es que, por lo que yo me he informado, que corrígeme porque el experto eres tú, es obtención mediante un procedimiento anaeróbico, es decir, sin presencia de oxígeno, a lo mejor con bacterias y tal, es generar metano, ¿no? Que el metano es el grisú de las minas. Está el biometano, el biodiesel, hay muchos tipos de combustible. El problema de eso, que lo estuvieron hablando ayer Repsol, que yo no lo sabía, y que tiene que ver con si tú te vas a una gasolina de Repsol,
te aparece en el donde aparecen los precios, te aparece diésel y abajo en color azul diésel 100, no es que no tengo muy claro, pero ese es el biodiesel. Ese le tienen que añadir azufre. ¿Y por qué tienen que añadir azufre? Pues precisamente porque de esos microorganismos, para que no proliferen, y te dice, es que sale en el filtro de la gasolina sale como una especie de moco tal que lo obstruye, y es precisamente por qué tienen que añadir eso, porque si no todos esos microorganismos proliferan y al final colapsan y no. Eso es el famoso AdBlue ese que... No, el AdBlue es otra cosa, eso es para neutralizar las partículas que salen del tubo de escape, digamos que se pulveriza, y lo que hace es un proceso para que el coche sea más, o sea, que no emita tantas partículas. Digamos que sea menos sucio. No vamos a decir más limpio, sino menos sucio. Sí, porque toda combustión, claro. en toda combustión de un combustible fósil, o sea, estamos hablando siempre del CO2, pero estamos hablando del óxido nitroso, y estamos hablando de las partículas que son las que dañan realmente los pulmones. Sí. Que es el aumento del cáncer de pulmón en ciudad y todo eso. Son las micropartículas, claro, las PM10 o 2.5, no sé, sí, ¿cómo se llama? Y esas van al pulmón y al corazón. Está bien. Y al corazón, Ya me puedo dar la tuya. ¿sabes? O sea que... Entonces, claro, por eso tu mensaje positivo, Antonio, de que se invierte mucho. Pero es que, claro, se diversifica mucho. Claro. Y entonces, claro, yo entiendo que cuando empresas que ya están funcionando en un sector tienen que reconvertirse, ¿no? Pues es muy costoso, claro. Son inversiones muy grandes. Sí, pero bueno... Y que muchas veces necesitan de la ayuda, como en algunas empresas, la ayuda europea, en el que han adaptado el techo para poder poner las placas fotovoltaicas para que a su vez ellas puedan... Incluso lo estamos viendo... hablamos mucho en la sociedad en general, hablamos mucho de los fondos de inversión, hablamos de los fondos buitre, bueno, cómo acaparan el poder en la sociedad contemporánea actual. Pero es que en el tema de las inversiones en energías renovables, el 75% de las inversiones vienen de capital privado, o sea, de fondos de inversión. Fondos de inversión que a cualquier ciudadano, en nosotros incluidos, pues nos puede hacer sospechar si resulta que quien se está gastando el dinero en las energías renovables son fondos de inversión que no van a conseguir de los gobiernos de todo el mundo. Vamos a ver. Desde la guerra de Ucrania, desde la guerra de Ucrania estamos todos pagando la gasolina y el gas infinitamente, bueno, el doble prácticamente de lo que lo pagábamos antes, o más a veces. Y oye, y así seguimos, y se ha estabilizado. No, yo si quieres te puedo decir, porque yo he visto la gráfica esa, normalmente cuando siempre hay un tipo de incertidumbre producido por una guerra, una pandemia, el combustible se dispara. En el caso de la guerra de Ucrania se disparó, pero luego se estabilizó. Lo que pasa es que, ¿qué ha pasado para que el combustible esté caro? Pues porque se le añaden cada vez más impuestos. El mero hecho de subir el salario mínimo interprofesional, es que lo que produce es que las refinerías, que son las que producen el combustible, te elevan el precio, porque al fin y al cabo también tienen ellas que, ¿sabes?, que equiparar gastos e ingresos y todo está. Es que ellos quieren seguir ganando lo mismo a costa de los pobres. Claro. Y del ciudadano medio. Del pagano. O sea, exactamente. Del pagano, que somos todos. Ahora viene el impuestazo al diésel. Que vamos a ver hasta dónde es que es curioso, porque lo acaba de apuntar Modesto hace un minuto. Pero yo creo que tampoco reparamos con detalle en el detalle, y sirva la redundancia, del desglose de impuestos que lleva el recibo de la energía. Si nos preocupáramos de mirar el dorso de la factura de las compañías distribuidoras y viéramos
que el 25, del 25 al 30% Son de lo que impuestos. yo pago son impuestos, Y en la Dice- ¿Y en la luz? Y en la gasolina. Y en la luz, tú, Eso, bueno, en la luz exactamente. tú pagas un Ahí, ahí. impuesto que luego se le aplica el IVA. O sea, estás Sí. pagando el impuesto del impuesto. El Eso IVA sí que- sobre el impuesto. de eso, eso sí de eso yo apelaría a que tomáramos conciencia, de ver cómo realmente nosotros somos los que estamos pagando. Hace un momento yo precisamente decía que los fondos de inversión, por no llamarlo de otra manera, son los que manejan el cotarro. Pero al final, quien mantiene esa maquinaria somos los ciudadanos normales y corrientes. Sí, pero porque no nos queda otra. Es Porque que, ¿qué las haces? autoridades lo único que hacen es trasladar al consumidor normal y corriente todas las imposiciones, todas las obligaciones que le imponen los poderes fácticos que son los que dirigen él. Ya, pero, Efectivamente. a ver, Y tú hace un momentillo, María José, hablabas de que los políticos tendrían que legislar, promover campañas para igualar, para repartir. No, tomar re- esas decisiones y someterlas a... La pregunta mía, recordar- ¿y ellos qué es lo que hacen? recordar la finalidad de Que los les impuestos. mandan. A ver, yo no quiero, pero en fin, yo voy a romper una lanza. No es que a mí me encanten los impuestos, pero sí que es cierto que con los impuestos tenemos buenas carreteras, tenemos una, Ya, pero una la- sanidad aceptable, Las carreteras pública. no se arreglan desde hace pública. muchos años. Pues porque se está invirtiendo más en otro tipo de cosas. Y aparte, pero quiero decir, el gobierno, los gobiernos Juanma, no, solamente un momento. no tienen fábrica de Solamente hacer un momento. dinero. Ah, no, ya esa sabemos. duda que ya o sabemos. esa, entre comillas, defensa que tú haces de pagar los impuestos se responde con los estudios de sensibilidad y de concienciación del ciudadano con lo que es la corrupción en los gobernantes. Pero- Y ahí la corrupción se dispara. ¿Por qué? Entonces, no verdaderamente que no tomamos conciencia de la importancia que tiene contribuir con nuestros impuestos, porque luego la percepción que tiene el ciudadano es que sus impuestos efectivamente no se dirigen, no se dedican a la educación, a la enseñanza, a la sanidad, etcétera. Y al Mira, final nos queda la sensación la de que Biblia- esos impuestos, que son necesarios La Biblia para dice, mantener un estado Antonio, del bienestar, pero no se utilizan que si para un ojo te mantener un escandaliza, estado del bienestar. sácatelo. Si una mano te escandaliza, córtatela. Quiero decir que ni Traduces. todos los políticos son unos sinvergüenzas, No, pero no, lo que desde sí es luego que cierto no. que deberíamos de erradicar a todos esos políticos que son unos sinvergüenzas, unos trápalas, Desde unos luego. aprovechados, los que se aprovechan del sillón y no quieren moverse del sillón. Y aunque le estés demostrando la mayor que eres un sinvergüenza, que has hecho las cosas mal y no me agarro al sillón, o algunos porque si aguanto 6 meses más voy a cobrar 75.000 euros durante 10 años, otros porque no sé qué, otros por intereses políticos. Todas esas cosas que aquí no que veníamos a hablar de política, esto como umbral, venimos a hablar de mi libro y venimos a hablar de energía, pero ha surgido esto porque he visto que nos íbamos, es decir, los políticos no están ahí por generación espontánea. Tú, yo, cualquiera uno de nosotros, ya sea por acción o por omisión, hacemos que estén ahí. Unos porque votan, y los votan a ellos, otros porque nos quedamos en casa y no votamos, total, para lo que sirve mi voto, pues después te Juan lo Bautista, pero es que no depende, o sea, parece que cuestión es que de estamos hablando, educación. parece que estamos hablando de, yo en realidad es que no estoy hablando del gobierno actual. tragas. No, yo, O sea, yo no estoy hablando del gobierno yo actual, tampoco, ni estoy ya. hablando de los Ni- políticos que nos gobiernan ahora. Es que estoy hablando de la sociedad tal y como está ahora mismo funcionando, Sí. ¿vale? Y que va a seguir funcionando igual. Y por otra parte, sí que te doy la razón, y tienes razón, es que por supuesto, y estamos todos de acuerdo, es que tenemos que pagar impuestos. Porque tú, como tú has dicho, o sea, los gobiernos no tienen máquinas de hacer dinero. El dinero que se pone en común es para una sociedad común y para que aquellos que tienen menos puedan por lo menos vivir y comer y tener una vivienda. Que eso es lo que dice la Constitución, está claro. Pero lo que yo he dicho ha sido que subió el precio
de los combustibles y ha seguido así y se ha instalado ya, porque cuando sube una cosa por una causa que tú la entiendes, dices, bueno, cuando la causa cese, pues ya bajará. Pues no. Pero es que la causa no ha Nunca cesado. baja. La No, guerra de no. Ucrania sigue estando. No, ya, pero Es que no ha cesado, ¿eh? pero ¿a quién le compramos nosotros el combustible? O sea, Pues quiero mira, decir, una de las cosas a quien se sigue lo compramos siendo- es a Venezuela, a Maduro, que nos Sí. va a poner el Donald Trump un 25% de aranceles porque le estamos comprando dinero, Bien. o sea, petróleo a Venezuela. pues ahí quería yo ir a parar. ¿Por qué tenemos que seguir comprando? Y no Porque invertir tenemos que más en seguir energía. comprando combustibles a otros países teniendo nosotros nuestros propios recursos en nuestro país. Entonces, ahí voy. Y yo vuelvo a Ahí decir, voy. la tecnología no surge de la noche a la mañana. Es decir, ahora mismo tenemos un sol, en España siempre hemos tenido un sol espléndido, un sol maravilloso. Siempre nos hemos vanagloriado Pues si es de que que en no España solo tenemos... España, es que es toda Europa Ya, la que ya, está pero en yo la estoy misma hablando- línea. Ya, pero estoy hablando de España. Estoy hablando de España porque es lo más cercano. Lo más cercano. Tú te vas a todo lo que es la zona del Mediterráneo, te vas a España, te vas a Italia, los Balcanes, Grecia, lo que es la zona europea del Mediterráneo, que es la más soleada, la que más horas de exposición. Y tú puedes tener... Es decir, ¿cuánto tiempo lleva la tecnología de aprovechar las horas o sea, la luz solar para hacer electricidad? ¿Cuánto tiempo lleva? Pues funcionando bien, en 90, 80, Bien. en una tecnología reciente. Una tecnología reciente, mientras que la tecnología del carbón, desde Oh. el Ford, Pues ya ves. con los primeros coches, tú fíjate si lleva. Sí, No, sí, pues sí. espérate, Entonces, Sí, Ford, eso- Ford Bueno, pues, creó el coche eléctrico por allá entonces, y lo Pues, apostó, lo que pasa es que lo aparcó, porque viendo que pesaba mucho por las baterías, en fin, Bueno. resurgió lo que es, o surgió la tecnología del combustible fósil, y eso pues era más Claro, es que más barato. los Estados Unidos, con los pozos de petróleo, el auge de los pozos de petróleo, que tenían el excedente que tenían y consiguieron exportarlo a todas partes, pues ya crearon ahí una red comercial Y por eso que mismo hizo a Trump, otros por eso países mismo Trump depender de está ellos. quitando la ayuda a la energía renovable, porque está viendo que los chinos hacen lo que les da la gana y ha dicho él, yo voy a invertir en energías renovables, pues no señor, yo Que ¿qué tengo voy a vender, tengo petróleo, voy a fíjate, vender mi tengo en petróleo Alaska. porque tengo petróleo. Si invierto en energías renovables, el petróleo al final me lo como yo. Sí. Es un lo que empresario, tendría es un que hacer. empresario, Sí, es un empresario. claro. Y ya Sí, está, pero- y está bien. Claro, pero vamos a ver, es que si tiene quien se lo compre, claro. pues claro. Volvamos a lo de Umbral. Sí. Que hemos traído a Modesto para que nos explique todas esas controversias, todas esas preguntas que a ti la gente te ha hecho en la calle, Sí, de sí. que por qué no se implementa más la energía, cuál es, Pues- o sea, la energía renovable. uno de a los- eso, Eso a, es. a lo que Pues has venido. el inconveniente, uno de los inconvenientes que tiene el hidrógeno y del cual se debería de invertir más, porque precisamente uno de los inconvenientes muy importantes es su transporte. El hidrógeno es muy liviano y es 10 veces menos denso que el aire atmosférico. Es decir, se va. Si tú intentas aquí almacenarlo aquí, aunque cerras la puerta, se te escapa. Y además porque se te va incluso por los agujeros de la pared, que tú no los ves. Pues por ahí se te va. Entonces, para almacenarlo, yo te voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Los globos de- Tenemos bueno, sabéis, la típica bombona de butano que todos hemos tenido en la casa, ¿vale? Esa bombona es de 12 litros y medio. En verano, debido al calor, puede llegar a alcanzar 10 bares de presión. ¿Vale? 10 bares de presión. Mi coche tiene las ruedas a 2,3 bares de presión, para que la gente se haga una idea. Entonces, la bombona, que esa es de 12 litros y medio, ¿vale? Tú sabes perfectamente si la bombona está llena o está vacía, porque tú la coges y dices, pesa, está llena, o está medio, o está vacía, ¿vale? Cuando nosotros hacemos los experimentos en la universidad, nosotros utilizamos una bombona de 50 litros, que esa también se ve por ejemplo, en los camiones de butano, porque son más o menos del tamaño de una persona, que esas son de propano, Sí. y esas son para los restaurantes, básicamente. Entonces, nosotros utilizamos esas bombonas de 50 litros.
la bombona de hidrógeno de 50 litros se vende con 200 bares de presión. 200 bares de presión. Si La eso comparación con revienta. 10 a 200 hay bastante más presión. Pues la diferencia de peso de una bombona de hidrógeno llena a vacía es de 1,5 kilos. Fíjate. Es decir, no hay nada. Prácticamente no hay nada. Es Ahí. que en la tabla periódica creo recordar que el hidrógeno ocupa la primera posición del grupo 1A. Un protón, un electrón. Un protón. Es que el que menos masa Claro. atómica tiene y por lo tanto el que menos pesa. Y el que más se combina. Y el que más se Y el que más se combina, porque se combina incluso consigo mismo. Es decir, en la bombona tú lo que tienes es una molécula de hidrógeno H2, ¿vale? Se combina así mismo. Claro, cuando tú tienes que transportar, por ejemplo, ese hidrógeno, si tú lo metes en un camión cisterna, si lo metes a 1000 bares, por ejemplo, si se pudiera meter a 1000 bares, no sé exactamente la presión que puedes almacenar o que puedes transportar el hidrógeno de manera segura por la carretera y demás. Si tú transportas ese hidrógeno de Murcia a Cartagena, esto que estamos hablando de 40 kilómetros aproximadamente, va el camión vacío. O sea, el coste energético de llenar el camión a esa presión, de después vaciarlo, del transporte, ya te está costando más energía que incluso que todo el hidrógeno. Ya está llegando a un punto en el que el hidrógeno que lleva adentro ya no es rentable. Bueno, por supuesto que no es rentable, ¿no? Y ese es el problema que tiene el hidrógeno. Entonces, me ha preguntado mucha gente, oye, ¿por qué se tiene que poner en núcleos? Porque tú, o sea, ¿por qué pondrías una planta de esas de producción de hidrógeno y consumirlo en la ciudad? Porque se tiene que gastar en la misma ciudad. O sea, tendría que tener una planta de esas aquí en Pacheco, otra en Balsica, quizás en Roldán también, o entre medio entre Roldán y Pacheco. Es decir, aprovechar esa energía solar y producir hidrógeno para luego gastarlo por la noche, ¿vale? Que es cuando no hay sol. Entonces, ese es uno de los inconvenientes que habría que arreglar. Existe la molécula de amoníaco, el amoníaco verde, que ahora hablaré, pero él me pregunta, ¿y por qué no se introduce, por ejemplo, en la red de gas? En la red de gas ciudad que tenemos, pues tiene el mismo problema. Es decir, tú lo puedes meter realmente y combinarlo con el gas natural, que es metano, ¿vale? Pues tendrías evidentemente más calor. O sea, al final se combina y lo que tienes con el mismo gas produces más calor, ¿vale? Pero si solamente introduces hidrógeno, el problema es que las tuberías, que son de aproximadamente 2 centímetros así, yo diría que solamente puedes abastecer a 10 casas. Es decir, esa tubería tiene que ser enorme para que todo ese gas que tú pudieras abastecer a todas las casas. Entonces, eso por un lado. Luego, esa red tampoco valdría porque las bombonas en las que se almacena el hidrógeno, ¿vale? Son bombonas que tienen un dedo, o sea, 1 centímetro de grosor de acero inoxidable. El hidrógeno es tan puñetero, o sea, se combina con todo. Entonces, conforme está dentro de la bombona, está lo que es corroyendo las paredes de la bombona. Cada 10 años se tienen que sustituir porque al final se producen grietas, tal y cual. Entonces, eso en una red de gas, no sé cómo se solucionaría, pero te quedas sin red de gas en cuestión de poco tiempo. Entonces, yo hablo de la molécula de amoníaco. La molécula de amoníaco verde. El amoníaco verde es el que se produce. O sea, ¿por qué el amoníaco? Porque el amoníaco es NH3, un átomo de hidrógeno y 3 de hidrógeno. O sea, de nitrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Vale? Y en temperatura estándar, condiciones estándar, el amoníaco está en forma líquida. ¿Vale? Y estamos hablando de que tú, si llenas un recipiente, ahí ves que realmente no es lo mismo gas que líquido. El líquido es mucho más denso y hay mucha más cantidad, y entonces estarías almacenando el hidrógeno mucho mejor. El problema que tiene se habla de amoníaco verde porque es el que tú produces si produces hidrógeno a raíz de un electrolizador, que ese electrolizador se alimenta con placas fotovoltaicas, ¿vale? Entonces tú generas ese hidrógeno, ese amoníaco, y podrías transportarlo de manera segura, incluso porque ya existe una red de transporte de amoníaco y eso ya existe. Una pregunta de una persona que lo desconoce casi todo. Eso, traducido en el campo de la energía, ¿cómo lo percibe la gente, el ciudadano?
el amoníaco. El amoníaco verde. Para transportar el hidrógeno. O sea, solamente es un vector energético. Tú lo utilizas para, digamos, solventar el problema que he hablado de la botella. Es decir, una botella de hidrógeno que nosotros utilizamos, si está llena o está vacía, pesa 1,5 kg. Entonces, con el amoníaco ya tendríamos ese hidrógeno, ¿no? Y que solamente valdría para transportarlo. El problema que tiene el amoníaco... Vale. El problema que tiene el amoníaco es que para producir ese amoníaco gasta energía, tienes que calentarlo, tienes que meterlo en un reactor y luego para soltar esos átomos de ese nitrógeno, para volver a que ese hidrógeno se libere, también tienes que elevarlo a una temperatura bastante alta, en fin. Existen inconvenientes. Hay otras formas, de hecho se hablaba hace unos años de que habían conseguido como una especie de pasta grisácea, que es incluso más densa porque casi es mucho más viscoso, y se hablaba incluso de que se había creado digamos un surtidor de ese gel para que tú se lo pudieras meter a tu coche en el depósito y con solamente añadirle agua a ese gel se libera ese gas de hidrógeno. Bueno, existen sus pros y sus inconvenientes, pero digamos que todo ese problema que no existe con el combustible diésel, digamos, tienes que darle una solución. Entonces, pues bueno, pues ahí tendríamos, por ejemplo, el problema del por qué, porque se me ha preguntado mucha gente por la calle, se tienen que poner plantas fotovoltaicas de generación, producción y quemado de combustible, pila de combustible de hidrógeno en cada sitio para no tener ese problema. Había que crear una red distribuida, tal, porque allá no es una fábrica de generación eléctrica en tal sitio, sino que tal. O sea, también existe el problema ese, de que la red se tiene que adaptar. Bueno, sería en realidad es generar puestos de trabajo. Sí, claro. Y una industria relacionada pues con una energía que no contamina. Puestos de trabajo que estarían sometidos como mínimo a salario mínimo interprofesional, que por lo cual provocaría unos costos que tenemos que estar dispuestos a asumir de alguna manera. Porque lo que no podemos tener es mano de obra gratis y barato. Y gente que esté trabajando y que no pueda llegar al final de mes. Yo no digo que nos compremos todo el mundo una casa, pero sí que vivamos dignamente. Sí, sí. Entonces, lo que sí es cierto es que hay una avaricia muy grande por parte de las grandes empresas. Exacto. Que cuanto más tengo, más quiero. Y la forma... a mí el gobierno me obliga a poner un salario mínimo interprofesional de pues yo voy a subir mi producto. Que a lo mejor el gobierno... Para seguir ganando lo mismo. Hombre, para seguir ganando lo mismo, para no perder. Pero bueno. Claro, es que vamos a sacrificarnos todos. Porque hay quienes no se sacrifican. Es que todo sale siempre de aquí los está de todo abajo. relacionado. Es decir, en esta ecuación no hay una única variable. No. Hay un puñado de variables que todas intervienen. Los propios economistas utilizan un sistema que se llama modus ponens, y que se llama así, es un palabra, el modus ponens, es muy latino, que lo que hacen es que cuando una ecuación tiene muchas variables, las consideran todas fijas y solamente una varía. Y entonces estudian y luego van cambiando de variables. ¿Qué es lo que pasa? Que en la ecuación esta de la energía hay muchísimas variables. Muchísimas variables, tú lo sabes mejor que nosotros. Hay muchísimos intereses. Hemos tocado varias. Hay muchísimos intereses. Sí. Bueno, pero siempre. Escúchame, es que eso siempre nos estamos centrando en yo recuerdo, en el hidrógeno. Yo me acuerdo desde hace muchísimos años, incluso hubo un científico español o un ingeniero español que hizo una patente del motor de agua y se la compraron y está metida en un cajón. ¿Por qué? Para que cuando se acabe el chollo de la energía renovable, o sea, de la energía de los combustibles fósiles, que en algún momento se acabarán, porque dinosaurios habría los que había, y las masas forestales habría las que... Y eso se habrán muerto, porque los combustibles fósiles, ¿qué son?
están extraídos, bueno, la gente dice que sí, los dinosaurios que están enterrados, que sí, el Cretácico, el Jurásico, el no sé qué, el Pérmico, y están ahí. Bueno, son palabras, lo digo para la gente que no... eso. Pero bueno, todo el mundo ha visto Parque Jurásico, ha visto los dinosaurios y todo eso, que sepan que no convivieron con los seres humanos, que es mentira, que eso es de Hollywood. Pero sí que es cierto que cuando la gran extinción y quedaron enterrados, a partir de ahí, mediante unas descomposiciones, unas bacterias y no sé cuántos, se crearon los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se crean a partir de una masa primigenia, pero eso antes o después tendrá que terminar. Pero parece que no se termina. Porque evoluciona la tecnología de extracción y se inventó no hace mucho el cracking, entonces donde no había petróleo ahora tienes gas, y entonces pues por ahí al fin y al cabo se abren vías. Por ejemplo, si antes no se puede extraer petróleo a grandes profundidades en el mar, pues al final se saca esa tecnología, ya se pone la planta, se extrae el petróleo, ya tienen más pozos. Es decir, que hay tecnología que sí que se desarrolla cuando hay intereses de determinada gente. Siempre, eso siempre. Ya, Entonces, ya estamos. Si son todo Es decir, del petróleo, que si se quiere, se puede. Lo que pasa es que mira, cuando la gran crisis del petróleo, cuando la guerra de los 6 días, cuando la guerra de los 6 días y empezó la primera gran crisis de los combustibles fósiles, porque estaban en manos de los árabes y los países occidentales apoyaban a Israel, y entonces los árabes dijeron, sí, pues ahora os vais a enterar. ¿Qué es lo que pasa? Que antiguamente los coches consumían 20 litros a los 100. ¿Y eso qué pasa? La tecnología fue avanzando, de modo que ahora mismo un coche normalito, si no le pisa mucho, te puede consumir 7 litros. Los fabricantes en condiciones ideales dicen que tu coche de gasolina consume 5,4 litros a los 100, pero tienes que llevar a 90 kilómetros por hora en una recta y que no haya mucho aire. Bueno, entonces yo solamente quería, porque veo que el tiempo nos empieza a apretar, y por lo menos que quedara un poco reflejado el tema. A mí me llama la atención, me preocupa que en el 2024 hasta ahora no habíamos hablado de la energía nuclear, y en cambio a mí como ciudadano se me preocupa. En el 2024, según datos del Foro de Energía Nuclear, la energía nuclear aportó al consumo energético nacional el 20% de producción de energía nuclear. Hay expertos conocedores en energía que dicen, no yo, que las energías renovables, hoy por hoy, y en un plazo a corto y a medio plazo, las energías renovables no tienen capacidad para generar y para distribuir el porcentaje que en el 2024 generó la energía nuclear. Es más, apuntan de que en el momento que se desaparezca, hay un protocolo de la Unión Europea que dice que del 2027 al 2035 las centrales nucleares hay que cerrarlas. Entonces, ahora mismo... ¿Las de Francia también? Esa es otra historia. Francia hoy es el número uno. Es el país más nuclearizado. Francia de momento va por libre. Francia va por libre. Total. Entonces, mi reflexión, mi comentario, viene principalmente dirigida a ti, que tienes más conocimiento que yo. Ahora mismo... ¿Qué pasa con la pérdida de ese 20% de energía derivada o procedente de la energía nuclear? En el 2024 supuso un hito, porque la energía renovable... Solamente aportaría, después te doy la palabra. Dicen los técnicos, los expertos, de que si desaparece definitivamente la energía nuclear, tendremos que inventar otra, que es el gas natural. Y da la casualidad de que el gas natural es más caro generarlo que la energía nuclear. Bueno, la energía nuclear no se genera por uranio, o sea, es la fisión nuclear, la rotura de ese átomo, y eso que yo sepa no se... Cuando se acabe el uranio en el mundo, pues a lo mejor existirá otro modo de producir esa fisión, pero bueno,
Lo que me has dicho, la energía nuclear fue un 20%, la energía renovable según tengo yo aquí, 19,57. fue un 60%. La energía renovable, ahora mismo estamos en torno a un 60%. Sí, en los datos, eólica 22%, fotovoltaica 18%. De dónde depende de dónde vengan Ya, las pero- fuentes. pero Yo me fío de los datos. Tienes biomasa. Me fío modesto. Tiene- El Me resto... fío de Yo modesto. los datos que tengo son de la red eléctrica, es decir, son Pues datos oficiales. Esos son. Si desapareciera la energía nuclear, Que tendrá que ir desapareciendo. pero por el proceso de degradación de la Claro. propia central y demás, yo sí lo veo bien, pero por otro lado lo veo mal, porque en verdad la energía nuclear, si es segura, o sea, como modelo de transición, para mí es más válida que quemar combustible, que precisamente las centrales de cogeneración, que son básicamente motores diésel quemando combustible, ¿vale? Y eso sí que supone más que el 20%, porque cuando no hay energía renovable y no tiene centrales nucleares, de lo que tira es precisamente de cogeneración, que eso lo verás, hay gráficas y eso y demás, que te dicen que en España está así ahora mismo. Entonces, pueden desaparecer, sí, pero entonces hay que apostar más por la energía renovable, o por lo menos por el almacenamiento, algún tipo de almacenamiento, Claro. sea cual sea, porque evidentemente la energía renovable es intermitente y no la tienes cuando la necesitas. Entonces, si tú la almacenas, pues tú perfectamente podrías pasar de las centrales nucleares, de la cogeneración y de cualquier energía. A ver, si tú fueras Elon Musk, o tú tuvieras... No, bueno, si fueras Elon Musk, serías Elon Musk. Si tú tuvieras el dinero que tiene él y quisieras... Invertir. sí, eh, y tuvieras una ética como debe ser, es decir, una ética yo creo- social. Si tuviera las perras de Elon Social. Musk y no fuera Elon Musk, o sea, efectivamente. Eso es. Esa es la ni pregunta. Jeff Bezos, ni Mark Zuckerberg, Y ni- tuvieras una postura ética consecuente con el mundo, que Si harías? fuera Obama. Sí, si te dejaran, ¿Qué porque posibilidades también hay? hay intereses Claro. políticos y para ello te tienen que dejar. Ah, Porque todo eso hay una burocracia Claro. y tú si quieres poner una planta tienes que pasar una serie de requisitos, proyectos, diseños y tal. Pero digamos que el negocio en España está en la energía, porque en verdad, como decía Juan, que el sol aquí en España es que no tenemos otra cosa. No hay petróleo y si ahí lo tenemos que fabricar. Entonces, pues sí que es verdad que podría ser un negocio. Lo que pasa es que requiere mucho tiempo, inversión y dinero, y a lo mejor con todo el dinero que tienen los más no sería suficiente. A lo mejor. Porque es una tecnología que yo la he sufrido y es muy difícil. O sea, ¿y por para qué, hacer por una qué pila de combustible, apostarías entonces que no genere tantos residuos como lo que... En la Hombre, investigación, en el ahora mismo? almacenamiento, porque la producción la tenemos. la El producción la problema tenemos. es el El almacenamiento. almacenamiento. El almacenamiento. el Para- abaratar todos esos costes de esa tecnología y que efectivamente tú puedas equiparar ese almacenamiento, por ejemplo, al diésel. Que el diésel es, digamos, un líquido, vamos a hablarlo así, que tiene mucha densidad energética. Entonces, si tú superas esa barrera de precio y los inconvenientes, bueno, yo te puedo asegurar que desaparecería, digamos, el motor de combustión interna, pero claro, para eso todavía queda mucho tiempo y quizá yo ni lo vea a la edad que tengo. A la edad que tengo. Me voy a echar a llorar ahora mismo. En el 2050, la gente me pregunta, mucha gente me pregunta, y quizás es la pregunta más importante. En el 2050, ¿qué crees que es lo que va a existir? Venga. Pues va a existir un mix energético, o sea, una mezcla entre motores diésel, motores eléctricos y motores de hidrógeno. O sea, no le den más vueltas. Van a coexistir, van a tener todas sus nichos de negocio, aquí o allá, y van a coexistir las tres. Se van a equiparar y quizá con los años algunas, como los combustibles fósiles, desaparezcan. Pero para eso hay muchos intereses, hay, ya sabes tú, los políticos, en fin. Acabando, hay, digamos que, sobrepasar una serie de barreras
y que ahora mismo esas barreras se las están llevando también por las grandes empresas como Repsol, que son las que principalmente obtienen los ingresos de esas de esas subvenciones que reciben, que en verdad lo están haciendo, por ejemplo, aquí en la región de Murcia, ¿no? Pero ahora digamos que hay una mezcla general y que falta tiempo para eso. Hay 2 minutos, lo digo para que os vayáis pensando el poner el colofón, porque quedan 2 minutos. Pero sí que es cierto que esa es otra cosa, pero lo digo por lo que acaba de decir de Repsol. La falacia de estas empresas que viven del combustible fósil y que se venden como energías verdes. Como energías verdes. Eso se llama reconversión. Eso se llama ser más sinvergüenza, perdón. Eso, y además consentido, porque eso es que consentirle a una empresa que trabaja con combustibles fósiles, decir y venderse como una empresa verde, que Pero de hecho que no es razón, son todas. su principal Son competidora, que es Iberdrola, lo ha denunciado. O sea, Iberdrola es la distribuidora de la energía, la que ha puesto las redes y tal. Y lo que hace Repsol, bueno, y otras compañías, es que le alquilo una pequeña parcela, le pago una cantidad y yo me anuncio como que yo te voy a comercializar la electricidad, pero la mía es verde. ¿Qué coño? Energía Perdón, la tuya, si no es la tuya, si es de otro. Si es Ahora de otro, que es mismo- el que la produce. Ahora mismo, Pues Modesto, hay algo... esa hay- es la realidad. Modesto, ¿hay algo verde ahora? Aparte de los árboles, los pocos árboles. Es que... Porque... Sí, bueno, la energía verde, el hidrógeno verde y lo que creo que yo sinceramente si tuviera dinero suficiente pues apostaría por tener una planta de esas, como hablé en el programa anterior, pero es muy cara, es muy cara. Pero sí que es verdad que si existiera, yo sería el primero, fíjate tú, en tenerla. Porque es una tecnología que conozco muy bien, sé que funciona y que... Pues planteate un crowdfunding de esto que se llama, es decir, búscate socios y pequeñas aportaciones. Óvulos y por ponemos parte. una en Torre Pacheco y somos pioneros. Exactamente. Y lo mismo nos una planteamos en pregunta. invertir 100 euros, 200, Hombre, claro, 1000. por supuesto. Una pregunta que se me acaba de ocurrir. Las grandes empresas energéticas, Iberdrola y compañía, hacen tratos Sí. con particulares para implantar lo que vulgarmente se llama huertos solares. Sí, tú podrías, claro. Si se le propone un buen proyecto, como no te van a decir que no, pero claro, eso. Pero porque todos esos proyectos, digamos, al final también. Pero ese se proyecto, hacen ¿quién con- lo paga? ¿Iberdrola o yo? No, hombre, cuando se hace un proyecto de esos de investigación, normalmente pide ayuda también a, a Europa para que te las den. Y por eso se le llevan prácticamente todas las ayudas. Estamos metidos. Ay, perdón. Bueno, Bueno, pues, pues gracias, muchísimas Modesto. gracias, Modesto. Y No. creo que todavía Otro programa. da para más, pero porque es que a nosotros nos parece muy interesante el tema. Y de hecho, esa ha sido la idea de volver a este programa, que se fue a vueltas con la energía. Y luego sería la revuelta de la energía revuelta. renovable. Venga, vamos Mira. a hacer una revuelta, a ver si es verdad que Lo podemos... podríamos mezclar con la Bueno, inteligencia. pero le tenemos que dar un... Oye, le- sí, porque tenemos- además Sí. Sí. los 2 primeros programas que hicimos sobre energía, o sea, sobre Inteligencia inteligencia artificial, artificial. ahora mismo se han quedado anticuados. Sí, Sí, yo de hecho he totalmente. hecho un curso ahora, lo he acabado, lo acabé ayer, para renovarme yo de esos conocimientos y os podría hablar de inteligencia artificial y de Oye. los mitos de la inteligencia artificial, que hay muchos, o sea, mitos y miedo, sobre todo. Sí. Eso- Y- bueno, y de eso miedo. habló bastante Sí, yo, también el invitado que trajimos, A mí el miedo lo tengo metido que en el era cuerpo. Javier, Las cosas como son. ahora no recuerdo su apellido, profesor de la Universidad de Ah, Murcia. bueno, pues entonces Bueno. ya, mejor que él no. Ya- Bueno, Bueno, entre los dos, mano a mano. bueno, Muchas pues gracias. muchísimas gracias, Modesto. a vosotros. Y muchísimas y gracias. dentro de 2 semanas hablaremos sobre la prostitución. ¿Legalizarla o prohibirla? Vayan Exacto. ustedes pensando. Exactamente. Y vayan pensando si quieren intervenir o no. Que siempre sería conveniente que durante el programa alguien pudiese intervenir. Tenemos un WhatsApp del programa y
Mejor WhatsApp. Ah, sí. Sí, mejor WhatsApp porque, Sí. porque Sí, es más mens- inmediato. mensajes de Si voz. no se pone Sí. en la lista de espera y tal, Sí. mientras que el WhatsApp siempre. Mensajes de voz. Sí. Bueno, Bueno, pues espero que les haya gustado el programa y nos despedimos como siempre con un buenas noches y Good luck. good luck. Y mucha suerte.